Quisiera iniciar haciendo lectura aparte de una poesía de la poeta barranquillera Olga Isabel Chams El Hash, en el romance de Barranquilla. Dice: porque nació frente al alba y en el sitio de la brisa le dieron un nombre claro de flor y de lluvia fina. Un nombre para decirlo en medio de la sonrisa, enamorados los ojos y el corazón, Barranquilla, porque nació frente al alba y el alba es buena madrina. Quería hacer esa anotación de esa poeta barranquillera, que es una de las más destacadas poetas del siglo XX en Colombia. Este Conservatorio Nacional de la Jurisdicción Laboral nos convoca sobre el tema justicia social y discapacidad, reflexiones sobre el modelo de inclusión social. La iniciativa del doctor Omar Mejía, como presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, está precedido de conversatorios regionales en derecho colectivo, individual y de seguridad social, transmitidos en forma virtual por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es importante anotar que debemos, en la vida diaria, laboral, social, familiar, debemos aprender a convivir. Aprender a convivir hace falta para generar contextos inclusivos y flexibles que vayan más allá de construir simples rampas, edificaciones que eliminen barreras o algunos obstáculos. Se trata de construir entornos en donde las personas con discapacidad puedan hacer y hacer a su modo, sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de sentirse incluido. Por eso, el compromiso de todos es hacer más fácil lo que ya es difícil. Este escenario académico es ideal para reflexionar acerca de la inclusión efectiva de la población con discapacidad, reconocer que son titulares de derecho, obligan al Estado a garantizar el ejercicio, romper el paradigma de personas con necesidades que deben ser asistidas y pasar de reconocerlas a que son sujetos de derecho. Con la ratificación por parte de Colombia de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la entrada en vigencia de la Ley 1618 del 2013 y la Ley de 1996 del 2019, que hizo referencia la Procuradora General, y la expedición del documento COMPES 166 del 2013 de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, surge una serie de obligaciones tanto para el Estado colombiano como también para toda la sociedad en general. Estas obligaciones se orientan a la adopción de unas medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos, servicios y oportunidades que los demás. No basta la mera formulación de estos principios. La Declaración de Derechos Humanos no puede quedar limitada a una mera exteriorización de buenas intenciones, de declaraciones retóricas carentes de toda efectividad práctica. La convivencia democrática verdadera, sustentada en el respeto a la igualdad y dignidad de todas las personas, exige políticas activas por parte de todos los poderes públicos. Garantizar el acceso a la justicia es indispensable para la gobernanza de la democracia y el Estado de Derecho, así como para combatir la desigualdad y la exclusión. Desde la aprobación de la Convención sobre Desigualdad y Exclusión y sobre los derechos de las personas con discapacidad, existe un modelo para lograr la inclusión fundamentado en el enfoque de discapacidad basada en los derechos humanos. Para las distintas perspectivas frente a este tema, a que en este día de hoy nos ocupa y en el día de mañana, todos hemos coincidido en la voluntad de transformar las vidas, en el propósito de hacer de Colombia una sociedad inclusiva y con la relevancia que tienen los jueces como garante de los derechos de los ciudadanos y en especial de la población en situación de discapacidad. Es por eso que es importante promover la condición de igualdad entre todas las personas, pero muy especialmente el de asegurar el derecho de todas las personas a acceder a la justicia en plenas condiciones de igualdad que recae sobre el Poder Judicial de Colombia.
logrando el respeto de los derechos de todas las personas, incluyendo aquellas en situación de discapacidad, en que logren una plena igualdad y la protección de su dignidad. Además de saber qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser. La intención primaria nuestra como Poder Judicial es lograr esos derechos. Por eso quiero hacer un hincapié en la importancia que significa la revolución tecnológica para la transformación del mundo laboral de esta forma radical, que no parece que esta tendencia vaya a detenerse, teniendo en cuenta el papel que desempeña la digitalización en el futuro del trabajo. Involucrar a todas las personas en discapacidad, con esa situación de discapacidad, en el ámbito digital se ha convertido en un aspecto fundamental para la sociedad. En este nuevo escenario del mundo del trabajo, trae consigo algunas oportunidades sin precedentes para la inclusión de todas las personas con discapacidad, pero también conlleva a numerosas barreras digitales. Por un lado, las herramientas digitales permiten a las personas con discapacidad acceder directamente a los servicios. Entre otras oportunidades, también están que podamos apoyarlos en las tareas de conocimiento y generación de competencias necesarias para estas situaciones, para estas personas en situación de discapacidad, para su alcance en todos los derechos y en todo el acceso a la justicia para toda la población. La inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo es esencial para el ejercicio de todos los derechos en el ámbito laboral e implica lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad y con todas las garantías de oportunidades. La declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo en el 2019 pone de manifiesto la necesidad de un enfoque centrado en el ser humano y hace referencia explícitamente a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato igual para todas las personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 27 de la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mismas a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas. La inclusión de las personas con discapacidad que refleja personas. La inclusión de las personas con discapacidad que se refleja en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que comprende a todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas a no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 reconoce a las personas con discapacidad como grupo vulnerable y varios objetivos de desarrollo sostenible se refieren explícitamente a ellas. Hago referencia al objetivo 4, sobre la educación de calidad, el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo 10, reducción de las desigualdades, el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo 17, alianzas para lograr todos esos objetivos. El futuro del trabajo inclusivo es crucial para la consecución del desarrollo sostenible. Y todos los grupos de interés, incluidos gobiernos, empresas, organizaciones sindicales, organizaciones patronales, organizaciones de personas con estado de incapacidad y todo el entorno académico, tenemos el importante papel para desempeñar la creación de un futuro de trabajo inclusivo en beneficio de toda la población. Es por eso que quiero resaltar lo que en el 2016 se logró con el Consejo Superior y el liderazgo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando se planteó la creación de la Sala de Descongestión de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se logró ese objetivo, porque fue un objetivo y fue un propósito de la Sala de Casación Laboral de la Corte y el Consejo Superior de la Judicatura, durante los 5 años que ya lleva en funcionamiento la Sala, quiero destacar que ya son 18.500 providencias que han proferido sobre todos los conflictos laborales que se tenían acumulados en la Sala de Casación Laboral. Es por ello que tenemos que resaltar ese trabajo y ese propósito de la construcción de todo el documento para efecto de aprobarse por el Congreso de la República y para incluirse dentro del presupuesto general de la Nación,
y que hemos logrado en estos años la atención con la estructura que se definió de manera consensuada con la Sala de Casación de cómo debía estar construida y cómo debía estar la estructura de la Sala de Casación por la Sala de Casación Laboral de la Corte para definir la sala de congestión laboral. Se ha logrado este propósito, que habíamos planteado en un principio que eran 21.000 procesos, pero ya se han definido 18.500 asuntos. Por eso quiero resaltar algunos apartes sobre lo que implica la descongestión laboral en Colombia y lo que implica todos los asuntos que han sido resueltos por los magistrados de los tribunales superiores, de las salas especializadas, de las salas que tienen también competencia laboral y de los juzgados laborales del país, como los juzgados de pequeñas causas laborales. Quiero resaltar primero la medida de descongestión que se adoptó, que lleva ya 6 meses. Con la sala se construyó esa medida, quien presidía en el momento la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jorge Luis Quirós, y quien presidía también el doctor Fernando Castillo, frente a la creación de una sala de descongestión, y el doctor Benedicto Herrera, para efectos de poder definir cómo lográbamos descongestionar un poco la sala laboral, de Cali y de Bogotá. Construimos una sala especial, cómo podíamos lograr, y en este momento en 6 meses se han podido proferir 460 providencias para resolver los conflictos que tenían acumulados a raíz de esa propuesta que planteamos y así lograr descongestionar un poco estos 2 tribunales. Quiero resaltar también lo que se ha logrado durante el año 2021, sin dejar de anotar un poco las cifras de lo que fue 2019. En las salas especializadas laborales del país se profirieron en egresos 35.937 procesos en la sala especializadas de los tribunales del país. Y para el 2021, los 10 meses que llevamos, 24.201. Hablamos exclusivamente de los procesos que tienen que ver con la especialidad laboral. Quiero resaltar eso porque inclusive, como ustedes bien conocen, durante el periodo de la pandemia en el 2020, pues se redujo un poco el ingreso, pero hubo una respuesta efectiva a pesar de la suspensión de términos que tuvimos que proferir por acuerdo del Consejo Superior para garantizar la organización una vez pudiéramos superar esa barrera de la informática, teniendo en cuenta que en la jurisdicción laboral, cuando suspendimos términos en todas las especialidades y jurisdicciones, empezamos a levantar los términos y en los asuntos laborales, que fue previamente pues acordado con la sala de casación laboral de la Corte, iniciamos con todo lo que tenía que ver seguridad social, reconocimientos de pensión, invalidez, sustituciones pensionales, para garantizar, a pesar del periodo de pandemia, los derechos a los ciudadanos frente a las reclamaciones que estaban en los tribunales y juzgados laborales del territorio nacional. Entonces logramos durante el periodo de pandemia resolver en los tribunales 26.000 asuntos. En las salas laborales, que también tienen competencia civil, pero en los asuntos específicamente laborales, estas salas profirieron a lo que va a 30 de septiembre 2.600 asuntos. Durante la pandemia se pudieron resolver 2.500 asuntos. Recordemos que fueron 3 meses prácticamente de suspensión de términos y el periodo que implicó el ajuste en materia tecnológica. En los juzgados laborales, durante el 2019 se profirieron prácticamente 79.000 providencias y en el año 2021, lo que llevamos a la fecha, llevamos 45.000 providencias. Reitero, en asuntos específicamente laborales. En el periodo de la pandemia, vuelvo y recalco, a pesar de las dificultades que se presentaron, se profirieron 38.000 sentencias para resolver los asuntos, los conflictos laborales que estaban bajo su conocimiento. Y en los juzgados laborales, en los juzgados de pequeñas causas laborales, se profirieron hasta la fecha 13.200 providencias y durante la pandemia fueron 12.737. En el 2019 fueron 28.000 providencias de los juzgados de pequeñas causas laborales. Eso indica el trabajo y el compromiso
que hubo de la jurisdicción laboral para efectos de poder atender todas las necesidades de la población en asuntos específicamente de seguridad social durante el periodo de pandemia y en todos los conflictos que tienen bajo su conocimiento. Para nosotros es importante resaltar todo este trabajo que lo hemos hecho de manera coordinada con la Sala de Casación Laboral de la Corte y la importancia que tiene para el país y sobre todo sabemos lo que va a implicar el periodo de pandemia para efectos de las reclamaciones laborales, que conocemos que esos ingresos seguramente en el primer semestre del año 2022 serán los que irán a aumentar la demanda de servicio en la Administración de Justicia, sobre todo en la especialidad laboral. Para el Consejo Superior también es importante el trabajo que hemos realizado con la Sala de Casación Laboral de la Corte. Específicamente lo hemos mirado, lo que es el proceso de todas las estadísticas, lo hicimos el año 2020 y nos hemos reunido con el doctor Omar Mejía para mirar cuál es el comportamiento de toda la demanda de servicio de la especialidad laboral y en especial para poder satisfacer esa demanda, cuál es la oferta que debemos tener en cada uno de los distritos y circuitos del territorio nacional. De hecho, pues la evaluación va dirigida a revisar cuáles son los distritos judiciales, salas laborales, juzgados laborales y juzgados de pequeñas causas que debemos fortalecer frente a las medidas que debemos adoptar en el año 2022 de acuerdo al presupuesto que asigne el Gobierno Nacional. Es importante mirar cómo sobre esa partida, porque tiene que ser sobre esa partida presupuestal. Infortunadamente, el Gobierno Nacional, el proyecto que presentó, nosotros como Consejo Superior solicitamos una partida de 7.025.000. Como ustedes bien conocen, el Congreso aprobó hace 2 semanas el presupuesto por 5.600.000. Con un déficit de 1.400.000. Estamos esperando, solo revisando, que el Gobierno Nacional, a través del decreto de liquidación de presupuesto, defina cuáles son las partidas que se van a asignar para los cargos permanentes y cargos transitorios, y obviamente revisar cuáles necesidades y prioridades hay en el territorio nacional en cada una de las especialidades, porque presumimos que en esa partida y esa apropiación presupuestal que dio el Gobierno Nacional, pues no está incluido el ajuste salarial del 2022 y eso permite que dentro del presupuesto podamos tener partida presupuestal para la creación de cargos permanentes y transitorios. Yo quiero contar eso porque de todas maneras es mi obligación como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura contar cómo se desarrolló pues esa solicitud, porque el Consejo Superior pues obviamente en cabeza pues de la Presidente, que en este momento pues sustento esa presidencia, estuvimos en reiteradas oportunidades en el Congreso de la República, tanto en la Comisión de Presupuesto, tanto de Cámara como de Senado y en la plenaria del Congreso a defender el presupuesto pues, de la rama judicial. En eso esperamos que de todas maneras en las apropiaciones que nos definan, porque el decreto de liquidación define con claridad cuáles son los ítems y cuáles son los conceptos de gasto para poder definir como Consejo Superior de la Judicatura cuáles son las prioridades que tendremos y cuáles serían las creación de cargos para el 2022, tanto permanentes como transitorios. Eso que quería pues como Consejo Superior tener la obligación de informarles y adicionalmente contarles que a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla está a disposición para la jurisdicción laboral, la oferta académica virtual que incluye 3 cursos virtuales de derecho laboral, lo que tiene que ver con la interpretación judicial y el derecho procesal laboral, el otro curso que es sobre el sistema general de pensiones y el de los hitos del derecho laboral individual y colectivo. Es para mí como presidenta del Consejo Superior y como el Consejo Superior importante y agradezco al doctor Omar Mejía el que nos invite a estos conversatorios que siempre he estado pues presente y la importancia que tiene para nosotros como Consejo Superior los derechos individuales y los derechos colectivos de todos los ciudadanos y el papel tan importante que cumple para la sociedad todas las decisiones de la jurisdicción de la especialidad laboral en el territorio nacional.